buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda, de dónde y cuándo me estén viendo. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Adicto al LSG, donde mientras tanto en Chilito Lindo, el país más grande de todo Chile, seguimos esperando la llegada de la nueva expansión de Marvel Champions, Fear No Evil. Buenos, bienvenidos y bienvenidas, como les decía, a Adicto al LSG, el canal donde cada recurso cuenta, aunque hoy vamos a descubrir que para el aspecto de agresividad, gastar más puede ser algunas veces la mejor inversión. En Marvel Champions, una carta de coste elevado tiene que justificar cada recurso. Si un evento cuesta 3 o 4, no solo ocupa un espacio en la mano. Como nuestras cartas son nuestros recursos para jugarlas, normalmente consume casi todo el turno y sería o se puede transformar en la única acción disponible en ese momento. Por eso, durante mucho tiempo, o en el principio del juego, la regla era la misma de la mayoría de los juegos de cartas. Una regla bastante simple. Cuanto más barato y flexible fuera un evento de ataque, mucho mejor. Pero ahí es donde aparece la carta del día de hoy. Técnica depurada vino a discutir esa regla. No redujo el coste de los eventos ni regaló recursos. Hizo algo mucho más interesante. Convirtió el coste impreso en daño adicional. De pronto, ese 4 que antes parecía una advertencia, también podía leerse como una promesa. Y de eso trata este video, no de afirmar que toda carta cara por sí es buena, sino de entender cómo una sola mejora obligó a recalcular el beneficio de varios eventos de agresividad y creó una forma reconocible de construir mazos. Además consiguió que algunos héroes miraran un evento de coste 4 y pensaran, quizás esto no es demasiado caro, quizás exactamente lo que necesito. Técnica depurada es una mejora de agresividad de coste 3 con el rasgo habilidad y un máximo de una copia en juego por jugador. Para ponerla en mesa debemos pagar su coste utilizando dos recursos de ciencia mentales. Después, cuando jugamos un evento, una vez que esta mejora esté puesta en mesa, un evento que sea al mismo tiempo de color rojito, es decir, agresividad y con el rasgo ataque, podemos aumentar el daño que inflige en una cantidad igual al coste impreso, siempre que hayamos usado al menos un recurso mental para pagar este evento. Hay tres precisiones que son importantes. Primera, no mejora cualquier ataque. Los eventos propios del héroe no reciben el aumento si no son cartas de agresividad. Segunda, mira el coste impreso, no lo que terminamos pagando después de aplicar descuentos. Y la tercera, el aumento afecta a las cantidades de daño que inflige el evento, razón por la que los ataques con varios objetivos pueden aprovechar de manera extraordinaria esta carta. La progresión es muy fácil de entender. Un evento de coste 1 gana 1 de daño, uno de coste 2 gana 2, uno de coste 3 gana 3 y uno de coste 4 gana 4. Eso es lo más que tenemos hasta el momento. La carta no cambia el precio, cambia lo que recibimos a cambio de pagarlo. Si bien hay eventos de ataque, con el rasgo ataque más caros actualmente en el juego, no pertenecen al rasgo de agresividad, por tanto no los considero obviamente en este análisis. Para valorar esta mejora hay que recordar cómo funciona la economía de Marvel Champions. Un evento de coste 3 suele exigir el propio evento y otras tres cartas usadas como recurso. Es decir, una sola jugada puede representar 4 cartas de la mano. Ese es el motivo por el que los ataques baratos suelen ser más atractivos. Permiten repartir el turno entre varias respuestas. Podemos eliminar un esbirro, bajar una mejora, conservar una carta para después. Un ataque caro concentra toda la apuesta en una sola resolución.
Técnica depurada no elimina ese riesgo. Si el golpe llega tarde, encuentra un estado duro o no resuelve el problema correcto, la inversión sigue siendo mala. Lo que hace es elevar la recompensa potencial hasta un punto en que esa apuesta ahora sí cobra un poco más de sentido. Por eso la frase más caro es mejor funciona como una provocación, pero no como regla absoluta. La carta no rescata automáticamente todo lo que cuesta mucho. Revaloriza los eventos cuyo efecto en sentido actual escalarían bien al recibir daño adicional y sobre todo aquellos que convierten ese daño en algo más, lo transforman en limpieza de mesa, en daño sobrante, incluso en robo de cartas y también en control de amenaza. De hecho, este último es uno de las falencias que arrastra agresividad desde el comienzo de los tiempos, porque incluso sus aliados no tienden a colaborar mucho ni a intervenir bien. Una paradoja que, bueno, nos pesa hasta el día de hoy si queremos un mazo de color rojito. Arrojarse en picado, el ejemplo definitivo, quizás debiera dejarlo para el final, pero es que obviamente muchos cuando ven un nuevo héroe con rasgo aéreo o que puede acceder a este rasgo, piensan automáticamente en la combinación de estas dos cartas. Arrojarse en picado cuesta 4 e inflige 7 de daño a un enemigo. Si nuestro héroe posee el rasgo aéreo, también inflige 1 de daño a cada otro enemigo. Con técnica depurada, el ataque principal sube a 11 y el daño al resto de los enemigos sube a 5. Aquí el coste 4 deja de ser un lastre y pasa a ser el corazón de la combinación. Es una mesa con varios esbirros, el único evento que puede golpear con fuerza al villano y a su vez limpiar simultáneamente casi toda la mesa. No es solo más daño por recurso, es comprimir varias respuestas dentro de una sola carta. A continuación, cuerpo a cuerpo. Pagar una vez, pero golpear dos veces. Cuerpo a cuerpo, si mal no recuerdo, vino en el blister de Miss Marvel y siempre dependió de tener dos enemigos disponibles. eh, y cuando esa condición se cumple, bueno, ahora viene a ser mejorado por técnica depurada. Este evento cuesta 3, por lo tanto, el 3 de daño original que tenía ahora se amplifica. El resultado es un ataque capaz de resolver dos objetivos sin dividir nuestra mano entre cartas distintas. También está entrar en combate y sin cuartel. Dos cartas que se aprovechan del exceso de daño. Y aquí pueden aparecer combinación con otras cartas, pero hoy día estamos analizando técnica depurada particularmente. Primero, entrar en combate, transforma el daño sobrante contra un esbirro, porque lamentablemente solamente dirige su daño hacia los esbirros, pero ese daño sobrante se transforma en eliminación, perdón, de amenaza. Técnica depurada aumenta la posibilidad de derrotar al objetivo y además ese exceso que nos permite controlar por lo menos un poquitito el plan. Por tanto, permite que agresividad contribuya al plan principal sin abandonar lo que más nos gusta, que es esa función ofensiva del aspecto. Luego aparece sin cuartel. Es una carta, un ataque, como todas las que vamos a nombrar obviamente en este video, que utiliza una lógica muy parecida a la anterior, pero convierte el daño sobrante ahora en exceso a más cartas de agresividad. Es decir, si me sobra daño, esas se van a transformar probablemente en cartas que van a ir a nuestra mano. Y digo probablemente, ¿por qué? Porque por un lado, el daño sobrante se va a transformar en cartas que vamos a ver de la parte superior de nuestro mazo. En realidad, bueno, vamos a tomarlas y las vamos a descartar, pero nos vamos a quedar con las cartas que son del aspecto de agresividad. Las demás se desaparecen de la ecuación. El golpe no termina cuando cae el esbirro. Ahora el exceso alimenta el resto del turno, porque en ambos casos el aumento de daño vale más que su cifra, porque activa esta segunda recompensa que ahora es robar
unas cartitas extras, así que ahora la mano no muere cuando se van probablemente 4 cartas al descarte porque vamos a reponer probablemente en algunos casos nuestra mano. La limitante igual de esta carta es que además para ser jugada pide un recurso de fuerza. Y tenemos que considerar que técnica depurada nos pide un recurso mental. Así que esta carta, para aprovechar ambos beneficios, tanto el de técnica depurada como su propio texto, requiere de que paguemos ambos recursos. Por ende, abaratarla no nos va a servir o nos va a servir para jugarla únicamente. Porque de hecho es un requisito ese recurso físico. La siguiente carta es Gancho. El gancho, el uppercut, que viene desde la caja base, una carta que se transformó en aspecto caja por mucho tiempo. Ahora viene a resurgir de entre las cenizas porque se transforma básicamente en la patada de nuestro querido vecino y amigo Spider-Man. Lo cual es valioso sobre todo para aquellos héroes que están en agresividad y que no tienen tanto daño, o que los vamos a jugar en agresividad porque efectivamente una de sus falencias, o en realidad no de sus falencias, pero quizás sus ataques no son tan impresionantes y tan devastadores. También quiero agregar acá Vapuleo, una carta que vino con Gamora, junto con Cortar el Paso. Fueron dos eventos que espero que sigan sacando. De hecho, hace mucho que no los vemos, pero era una buena idea este tema de jugar una carta y si es la primera que estamos jugando en el turno, va a volver a nuestra mano. De esta manera, Vapuleo, que hace 3 de daño, va a volver a estar disponible, ya sea como un recurso o como un nuevo ataque. Y esos 3 de daño además se transforman en 5 de daño. Básicamente por 2 cartas, lo cual no deja de ser algo bastante interesante. Que si la jugamos 2 veces se traducen en 10 de daño. Así que ojo ahí. Así que, bueno, técnica depurada aumenta el volumen del daño de manera más que respetable para esta segunda cartita. Técnica depurada exige demasiado como para incluirla sin una preparación. Hay que encontrarla, hay que optimizarla, invertir 3 recursos y reunir de paso 2 recursos mentales para jugarla. Después, cada evento que queramos potenciar debe pagarse con otro recurso mental. Si el mazo no está construido para cumplir esas condiciones, la mejora en realidad es totalmente inconsistente. Por el contrario, se va a transformar en una carta que hasta cierto punto nos va a estorbar. Por eso el primer cambio ocurre antes de empezar la partida. Aumentan los recursos mentales en el mazo, ganan valor los generadores compatibles, idealmente aquellos que tienen ese recurso universal, y también aparece una carta que vino con Ironheart, que es la ingenuidad o la inventiva. Inventiva, de hecho, así se conoce la carta. Y se seleccionan además los eventos de agresividad que aprovechen de verdad estos aumentos. Destreza marcial también ayuda con los ataques, pero no nos aporta lamentablemente ese recurso mental, sino que el físico. El poder de la agresividad ahora sí facilita la inversión inicial o el pago de las cartas rojas y los recursos comodín o universales permiten cubrir el símbolo que falte. De esta manera, lo que decíamos anteriormente, el poder de la agresividad nos puede entregar al mismo tiempo, como comodines, el recurso mental y físico en una sola carta. El segundo cambio que hay que considerar es la curva en los costes. Un mazo convencional por lo general suele mirar con sospecha demasiadas cartas de coste 3 o 4. Este arquetipo acepta algunas, pero debe conservar suficientes opciones que sean baratas para no atascarse antes de instalar el motor que nos va a llevar a la victoria. La construcción correcta no consiste en llenar el mazo de cartas caras, por tanto, sino en escoger las que devuelven más de lo que nos están exigiendo. Y tercero, es
el ritmo del juego. Técnica depurada es una inversión, no una solución. El turno en que la bajamos puede ser un turno débil ya de por sí. Y los siguientes ya deberían empezar a compensarlo. De ahí que funcione mejor en héroes que son capaces de instalarla sin perder por completo el tempo o de explotar su beneficio muchas veces durante la partida. En lo personal es una carta que le empiezo a sacar provecho después de la primera ciclada de mazo cuando estamos seguros de tener una buena mesa montada. Eso por lo menos a nivel personal. Ahora, ¿quiénes son los héroes que mejor aprovechan esta carta? Particularmente voy a citar ese héroe donde aparece esta carta en particular que es Nova. A ver, se transforma entre comillas en el representante natural porque empieza con acceso a su casco de supernova que genera un recurso universal para pagar eventos. Posee el rasgo aéreo desde el inicio y puede usar arrojarse en picado sin añadir piezas externas. Además, libera la fuerza nova, premia la derrota de enemigos y puede convertir una limpieza de mesa en una cadena impresionante de activaciones. Además que Nova no destaca por tener eventos de ataque que sean muy devastadores. De hecho, pagando con recurso universal, su evento de ataque tiene un coste de 1 y hace apenas 3 de daño, lo cual en realidad no es mucho. Luego vendría Ángel, que encaja de manera limpia y bastante jugosita. Su acceso constante al rasgo aéreo y su economía para eventos aéreos reducen la tensión de tener que estar pagando estos costes tan altos de los eventos de agresividad. En su caso, técnica depurada no depende de una combinación forzada, se integra con lo que el héroe ya quiere hacer. Porque de hecho, en su forma de arcángel, cada vez que juguemos una carta con el rasgo aéreo, vamos a hacer una cantidad de daño igual al coste impreso de esa carta. Entonces, si jugamos un evento con el rasgo aéreo de coste 2, por poner un ejemplo, podemos hacer 2 de daño a cualquier enemigo. Así que este es un extra que es bueno considerar. Luego vendría Mariposa Mental. Psylocke, para los panitas. Destaca por sus armas psiónicas, la katana y el cuchillo, y porque genera recursos mental que parten con nosotros desde el comienzo. Entonces, esto facilita tanto el pago de los eventos o de cualquier carta en general. Y obviamente estos requisitos ya están cubiertos desde antes que técnica depurada incluso llegue a la mesa. Miss Marvel. Miss Marvel aprovecha otro ángulo. Por un lado, reutiliza los eventos que jugamos, aunque habitualmente nosotros ocupamos la habilidad de Miss Marvel para sacar provecho de flexibilidad, prevenir 3 puntos de daño, robar la carta, y así. ¿Mm? Pero, ella cuenta con mejoras que, por un lado, nos entregan recursos universales para pagar eventos y también tiene mejoras que aumentan la intervención y el daño que causan los eventos de intervención o de ataque. Su kit puede mejorar entonces bastante las habilidades y la consistencia de técnica depurada. Cuando la identidad devuelve a la mano la carta correcta, la inversión en técnica depurada obtiene aún muchas potencias ahí y muchos beneficios de todo esto. Hay cartas que ahora las consideramos de un coste bajo, como por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre. Ay, uno o dos creo que se llama. Estoy inventando en realidad. Y otra carta que tiene la imagen de Cíclope, que te hace recuperar vida. Y otra que es uno o dos, que estoy casi seguro que se llama así. Voy a poner la imagen por aquí en algún lado de la carta que ahora no recuerdo. Que de hecho venía con Nova, que hacía 2 puntos de daño a un enemigo y luego si es derrotado 2 puntos de daño más. Nos brinda 2 ataques y le podemos sacar bastante provecho con la propia habilidad de Miss Marvel, que por coste 1 sumaría un más 1 al ataque, que serían 3 puntos de daño. Y luego, con su propia mejora, sumaría otros 2 puntos de daño, estaría haciendo 5 puntos de daño de entrada. Un evento de coste 1.
Bueno, ¿quién más se beneficia de esto? Aunque en realidad lo solemos ocupar un poco más con sus mejores armas cuando vamos en agresividad, es Don Mapache Cohete. Él disfruta especialmente del daño sobrante. Recordemos que una de las ventajas en Alter Ego es sacrificar sus mejores tecnologías y en su carta de héroe es robar carta en virtud del daño sobrante. Entonces, las versiones potenciadas de entrar en combate y el sin cuartel encajan con esta alternativa. Es decir, nos colocamos esbirros, que es lo que algunas veces uno busca con Rocket. Sí, con Rocket. Eh, es precisamente eso cuando estamos en héroe y cuando jugamos en agresividad. Buscar esos esbirrillos que nos van a permitir prepararnos ahora. Sí, porque lo que vino con Soldado de Invierno, esto de poder prepararnos buscando un esbirro, está bastante interesante. Y Rocket lo puede aprovechar porque es un héroe que al ir en agresividad no pierde las ventajas de intervención. De hecho, llega a intervención 3, lo cual es bastante. Ha sido una preparación, ya tenemos 6 de intervención. Bueno, pero lo que estamos hablando, las versiones potenciadas, como les decía, de entrar en combate y el sin cuartel con esta identidad de Rocket nos entregan un plus bastante interesante. Además, con sus mejoras también, él puede alcanzar el rasgo aéreo con esas aerobotas que él posee. Entonces ahora podemos utilizar también, por ejemplo, arrojarse en picado, que es la carta que mencionábamos anteriormente como una de las que se destacan beneficiadas en virtud de esta técnica depurada. Otra heroína que también se puede sentir un poquito beneficiada, pero solamente por el rasgo aéreo, y la voy a colocar junto con otras en este sentido, como puede ser Avispa, Spectrum, bueno, todos aquellos que pueden ganar el rasgo aéreo, por ejemplo, es Ironheart. ¿Por qué Ironheart? ¿Por qué pones aquí Ironheart? Estás loco, adicto. Bueno, porque alcanza las versiones avanzadas, obtiene el rasgo aéreo, tiene una buena economía, de hecho, en su versión 3 tiene una mano de 6. Y bueno, lo que hemos dicho, eh, técnica depurada puede atrasarse en el despegue, pero el techo es alto. De hecho, puede alcanzar para hacer buenos destrozos si sacamos uso y abuso de su rasgo aéreo junto con la técnica depurada. Ahora, ¿quiénes también sumo en este rango de los extras? Están los personajes que en su modo héroe pueden generar recursos universales. Y aquí tenemos a Venom o Venom también, el agente Venom, Spider-Ham, está Jean Grey, Phoenix. También tenemos a X-23. ¿Por qué? Porque ellos pueden generar recursos en virtud, algunos de recibir daño, otros de hacerse daño, pero aportan recurso mental y son héroes que además tienen una buena sinergia con el aspecto de agresividad. Si bien admitamos que Venom es quizás un poco más disfrutable jugando con armas por sus propias capacidades y por el hecho de que han salido muy buenos eventos en agresividad o sinergias en realidad en agresividad que sacan provecho al llevar armas. En el caso de Spider-Ham, bueno, sus contadores de caricaturas se pueden inflar ad infinitum y tenemos recursos universales para dar a diestra y siniestra. Phoenix, porque también cuenta con esta mejora que nos permite hacer uso de un recurso universal por turno, lo cual obviamente nos va a permitir jugar esos eventos y pagar ese coste de ciencia o mental con bastante facilidad cuando sea necesario. Y X-23, bueno, X-23, que ya de por sí es una máquina de hacer daño, con esta técnica depurada, aumenta aún más esa potencia de fuego que ella tiene. Así que, en definitiva, en realidad el patrón común a estos personajes es bastante claro. Los mejores usuarios para esta carta o los mejores héroes que van a sacar provecho de esta carta están en ciertas listas bastante definidas. Primero, contar con algunas de estas ventajas. Acceso natural al rasgo aéreo.
¿ya? Aunque no es una condición sine qua non. Podemos jugar eventos de agresividad sin necesidad de tener el rasgo aéreo. Pero sabemos que sí, ese arrojarse en picado, ese caer en picado, bueno, es ese plus que estamos buscando para limpiar la mesa y es tan disfrutable. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que probé ese arrojarse en picado fue con Spectrum, que además puede pagar sus eventos con sus generadores de recursos. Y ahí fue cuando ya dije, no, esta carta tiene que ir con los aéreos, o por lo menos cuando quiera hacer un mazo de agresividad y aéreo, va a estar ahí. Y también otro elemento a considerar es la capacidad para reutilizar y multiplicar el valor de los eventos. Y aquí viene un extra o un comodín, como puede ser Gambito, que ya su propia mecánica aumenta el daño de los eventos de ataque en general en virtud de la cantidad de contadores que gastemos con un límite de 3. Entonces, cuantas más condiciones de este tipo reúna un héroe, menos esfuerzo vamos a tener en nuestras neuronas para tener que dedicarle un hermoso mazo en agresividad que saque ventaja y haga uso y abuso de nuestra querida técnica depurada. Bueno, el arquetipo, como siempre digo, no todo es miel sobre hojuelas, tiene también limitante. El primero es el coste de entrada, es de coste 3 y de esos 3 recursos, 2 deben ser de tipo mental o ciencia. Entonces hay que considerar. El segundo es la dependencia. Si técnica depurada aparece muy tarde, en el sentido de que o nos la quitan de la mesa o no podemos jugarla rápidamente, podemos robar eventos que en realidad los tenemos seleccionados en ese mazo para esa combinación en exclusivo. E incluir varias copias de la mejora en realidad nos va a trabar aún más. Aunque en algunos casos, si en realidad estamos muy empecinados en que esa va a ser la columna vertebral de nuestro mazo, bueno, quizás pudiéramos pensar en llevarla a 2 o 3 copias. Yo honestamente siempre la llevo a una sola copia. Lo tercero es la competencia con el kit del héroe. Eh, Técnica depurada solo potencia los eventos de ataque y particularmente los eventos de ataque que sean de agresividad. Si las mejores cartas ofensivas en realidad van a ser la de nuestro héroe, la pregunta es ¿para qué? Cuando tenemos héroes que hacen una buena cantidad de daño, que o tienen mejoras que hacen ese trabajo, ahora está o va a llegar prontamente, si Dios así lo quiere, Echo, que tiene por ejemplo esa katana que aumenta el daño, y bueno, y yo en realidad ahora se me embadurna un poco o se me enreda un poco la idea, pero lo que quiero ir es que sí, técnica depurada nos aporta finisher interesante, nos aporta barremesas eventualmente, si tenemos el rasgo aéreo, que ya lo mencionaba hasta el cansancio, pero si nuestro héroe ya tiene buenas condiciones para hacer daño, honestamente algunas veces incluso dejaría de lado la posibilidad de llevar adelante un mazo del rasgo de agresividad con ese héroe. Como puede ser el caso de Arcángel o Ángel, que de hecho tiene muy buena sinergia con la carta, pero ya de por sí hace muy buen daño. Ojo, lo llevo en agresividad, porque es lo que más satisfacción da jugarlo. Pero perfectamente podríamos prescindir de técnica depurada y llevar un mazo bastante consistente entre lo que va a ser defendernos, intervenir y hacer daño sin necesidad de recurrir a esta carta. Finalmente, técnica depurada cambió una pregunta básica en el juego, y esto es también aplicable a muchos juegos de cartas. Antes mirábamos un evento, una carta de coste 4 y pensábamos, ¿por qué debería pagar tanto? Y después empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo conseguir precisamente? Porque esto cuesta 4. Y con técnica depurada venían las ideas. Ese cambio parece pequeño, pero afectó igual la selección de los eventos, la distribución de recursos, el valor agregado ahora también del rasgo aéreo por esta carta que mencionaba hasta el cansancio, este arrojarse en picado. Porque creo que de todos los aspectos el que más aprovecha justamente el rasgo aéreo. Puede ser
sesgo muy personal. Porque hay eventos de rasgo aéreo en liderazgo, en justicia, en protección, que son muy buenos, pero no son tan determinantes y que van tan a la par de lo que intenta ser la identidad particular del rasgo como tal, que es hacer daño en el caso de agresividad. Y además cabe destacar que todavía, porque quizás más adelante sí lo hagan, no han encontrado esas cartas para protección, para justicia, para liderazgo que tengan una mejora sinérgica con estas cartas de eventos que ya tenemos con el rasgo aéreo. Así que cartas que antes parecían demasiado pesadas por su coste terminaron encontrando un lugar, como lo decía, de este mismo gancho. Una carta que se quedó por mucho tiempo en nuestras cajas bases ahí, acumulando polvo y siendo constantemente dejada de lado. Esto me acordé ahora de una carta de coste 4 que no lo había incluido antes, que es la embestida algo. Vino con Magic, que era de coste 4 y tenía un valor agregado porque hacía ganar el rasgo de brutalidad según la cantidad de vida que nos iba quedando. Interesante. Igual para darle una vuelta, porque lo bueno de esa carta justamente viene por un coste 4, que sería un puntito más de daño, entre comillas, comparado con otras cartas. Entre comillas, porque son 8 de daño, si mal no recuerdo. Pero nos exige, además de los costes de la carta, porque son 4, nos quedamos sin mano, también el hecho de estar un poquito abatidos. No sé hasta el momento qué héroes se benefician de tener poca vida. Creo que es algo que tentaron un poco con el juego, pero que no ha cuajado. Quizás Deadpool no le tiene miedo a esto, pero honestamente Deadpool hace más daño de otra manera. Así que, bueno, técnica depurada. Lo que hace es convertir lo caro en algo bueno, por lo menos considerable. Y siempre que aparece ahora un evento de agresividad con un coste de 2, de 3 y de 4, decimos, ¿podría encajar? No podría encajar. Ahora es una carta que está presente en el inconsciente de aquellos que de vez en cuando revisitan este rasgo, este aspecto, que es el de agresividad. Entonces, el legado es esa nueva temática. El coste impreso sigue siendo lo que entregamos, pero también puede determinar lo que recibimos como beneficio. Si el mazo tiene la economía correcta, el evento adecuado y el tiempo necesario para recuperar esa inversión, bueno, pagar de más ya no es un defecto. Y es ahí entonces cuando agresividad nos dijo más caro es mejor. Así que les dejo ahora a ustedes la pregunta, ¿qué héroes se me pueden haber escapado y ustedes creen que pudieran aprovechar mejor esta cartita técnica depurada? Mencioné a Nova, Ángel, Mariposa Mental, Psylocke, Miss Marvel, Rocket también, al final, no sé, X-23, y todos esos que pagan, que tienen recursos universales. Así que tú dime, te voy a leer en los comentarios. Y me despido con lo de siempre. Si gusta suscribirte, y aquí le doy un gran abrazo psicológico, como dijo alguna vez un compatriota, a todos aquellos que ya se han sumado al canal. Tengo mis 22 primeros seguidores. Sí, son seguidores, no suscriptores, lo resolví. Muchas gracias por la confianza. Espero no haberlos lateado tanto. Se me extienden los videos, tengo que hacer algo con eso. Y a la campanita, le das like si les gustó, si no me has seguido y te parece un poco interesante, aunque sea un chiquitito, dame la oportunidad de seguir creciendo y seguir mejorando. Sígueme, porque esto fue Adicto al LSG y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.